El señor Rodrigo Pacheco, el señor Pachecation. Aquí sí es Pachecation. Aquí sí. Mi querido Paquito Pachecation, ¿cómo estás? Oye, no te andes pegando con los sillones. Pues es que se atraviesan los sillones en mi camino y hay que tan tarados los sillones. quitarlos con la nariz. Eso es lo mejor que uno puede hacer. A ver, vamos a hablar precisamente el día de hoy de dos temas importantes: los empresarios, la reforma energética y este tratado de libre comercio con Corea. Cuando tú y yo fuimos, que fue una gran experiencia, sobre todo que tiene que ver con materia económica. Claro. Estábamos recordando cuando estábamos por allá que la primera vez que fue Fox, México debe haber estado por la economía más o menos 14 y Corea debe haber estado como por la 17 más o menos. Sí, más o menos. Y hoy las cosas son muy distintas. Sí. ¿No? Corea es la economía número 10 del mundo, incluso por arriba de Rusia. Imagínate, un país de 60 millones de habitantes de 300,000 kilómetros cuadrados es más potente económicamente que un país de 17 millones de kilómetros cuadrados y mucho más potente que un país como México, que son casi 2 millones de kilómetros cuadrados, que el territorio no importa, lo que importa es lo productivo que sean los 120 millones de mexicanos. Y por ahí, además de todo, son como muchos estados que son casi ciudades, ¿no? Porque es Seúl y sus alrededores. Lo demás tiene otro tipo de realidades económicas. Y sobre todo que han logrado ellos a través de una política industrial, en su momento fue de sustitución de importaciones, luego fueron muy buenos en la manufactura y luego innovando a través de grandes compañías, Samsung, LG, Kia, etcétera. Y en ese contexto, mi Paco, pues resulta que anuncia el gobierno de México que empieza más bien la negociación de un acuerdo de libre comercio con Corea. A mí, con Corea del Sur, obvio. Eso me sorprendió positivamente porque justo uno de los argumentos, ahora que estamos hablando mucho de la reforma eléctrica, que ha impulsado el sector privado es, oigan, esto sería violatorio de los acuerdos de libre comercio que tenemos con Europa y con Estados Unidos. Desaparecer, por ejemplo, al IFT o a la COFECE, pues va en contra de eso. Entonces ha sido una forma de apalancar, digamos, una estructura económica de México centrada en el libre mercado, centrada en ser un país competitivo. Y de ahí que la verdad ha sido decepcionante. Si bien me sorprendió positivamente la Secretaría de Economía con esta visión de entender a México como un país competitivo integrado al mundo, me ha dejado como con un mal sabor de boca muchos empresarios que parece que los sacamos de los 80s, ¿no? Porque se quejan y dicen, ay, no, es que Corea no podemos competir. No vamos a competir. A ver, pues hay que ponerles el ejemplo de lo que hizo Samsung, ¿no? Cuando estaba todavía su fundador y que estaban teniendo muchos problemas en sus líneas de producción de electrodomésticos, de lavadoras, principalmente refrigeradores, porque no tenían la calidad. Agarró y sacó toda la producción al patio y se agarró trascabos, se agarró aplanadoras, la hizo pedazos enfrente de todos los trabajadores. ¿Y qué fue lo que les dijo? ¿No les da pena? ¿De verdad que no les da pena? Sí, lo hicimos todo pedazos porque no sirven para nada. Y ahí fue el resurgimiento de una empresa y de un país. Claro, y además que México ha demostrado en estos 30 años de Tratado de Libre Comercio con América del Norte y lo que llevamos de este siglo XXI con la Unión Europea, que tenemos empresas competitivas muy, muy importantes. Cuando México firmó el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos en el 94, cuando entró en vigor, pues no éramos una potencia en el sector automotriz, por ejemplo, no éramos una potencia en el sector de la manufactura. No había necesariamente grandes empresas mexicanas en el mundo. Hoy la realidad es muy distinta porque claramente los mexicanos sabemos competir, porque el reto hoy radica en que las pequeñas y medianas empresas también se suban a ese tren globalizador que tiene México, que seamos competitivos y que por lo tanto la riqueza se distribuya. Pero estas posiciones defensivas que de repente tiene la Canacintra, que tiene la Concamín de... ¿Quién los entiende? Por un lado se quejan de la reforma eléctrica y por el otro no queremos competir. Exacto. Pues entonces váyanse a otro país. Exacto. O regresense a 1980, pero con la estructura del 80, que es un poco a lo que estamos regresando de repente. Entonces que luego no se quejen porque no puedes tener doble estándar. Por un lado, aplaudir, digamos, lo que se ha hecho bien en términos de la estructura económica, un mercado energético liberalizado. Y tú seguir... Por otro lado, ay no, protéjanme por favor, que no lo voy a lograr. Ayer decía la secretaria Tatiana Cloutier en un evento de textileros, oigan, pues lo mismo ocurrió en el 94, pues sí, o en el 92, porque fue cuando se empezó a negociar y entró en vigor en el 94. La verdad es que creo que los empresarios tienen que estar a la altura del momento y asirse, digamos, porque esto además les da un elemento más en la narrativa de decir, vean cómo México y cómo la secretaria de Economía está impulsando. Además hay grandes funcionarios como, bueno, en fin, como la que está negociando, por ejemplo, del lado de la Secretaría de Economía. Así que bueno, pues nada más eso, mi querido Paquito. Estoy de acuerdo, señor Rodrigo Pacheco, que también se pongan a competir en nada más estarse quejando. Exacto. Gracias, mi querido Rodrigo.